o no soy yo. Permítame que voy a abrir. Ese es un video de vibrador de teléfono, hermano. Es el hermano Neftalí, creo. Sí, es que me están cayendo los mensajes, pero no hay cómo los caduco, no puedo. No, mutee Ok, hermano, no se preocupe, nosotros lo entendemos. Entonces, hermanos, vamos a nosotros a comenzar a compartir. Nos quedamos como a medio palo, ¿verdad? Con las diapositivas de la clase anterior. Y si mal no me equivoco, creo que ya vimos factores. Vamos a adelantar un poquito de donde nos quedamos la vez pasada. Creo que fue hasta el fracaso de comunicar. Sí. Ese es el que lo estoy buscando acá. Mientras lo estaba buscando, hermana, me llamaba mucho la atención lo que usted dijo al inicio de la clase, de que muchas veces hemos mal usado el texto y aún el contexto en una predicación a raíz de que lo sacamos de su entorno, su momento histórico, lingüístico, etcétera. Y es bueno reconocer cuando uno se ha equivocado, porque la verdad todos nos hemos equivocado de una u otra manera, ¿no? Y cuando no se quiere reconocer, entonces ya sigue fallando, es una doble falta. Exactamente. Sí. Vamos al hecho, hermanos, de que fallamos en ese aspecto de la interpretación y el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando no sabemos nosotros cómo utilizar o cómo interpretar el mensaje que la palabra del Señor nos da, obviamente que vamos a tener problemas para dar en realidad lo que Dios quiere que demos. Ok, vamos a entrar con esta diapositiva. Vamos a hacer el repaso que estábamos viendo ya de las últimas diapositivas y lo vamos a ver así como abuelo de pájaro, ¿verdad? Solo para recordar lo que estábamos viendo. La última que vimos de las razones por qué las personas no cambian es porque el creyente no cree. Y hablábamos de libre albedrío, ¿verdad? Repetimos, siempre en la comunicación de la palabra de Dios y de cualquier mensaje divino, Dios siempre va a respetar el libre albedrío. Voy a hablar como mamá. Mi esposo enseñaba el domingo un punto de la predicación, decía, usted puede tener un papá muy santo, una mamá muy santa, pero usted debe decidir vivir la santidad de ellos bajo esas enseñanzas que él le dé o que ella le dé. Pero aún los hijos tienen que tomar decisiones. Vaya, yo aquí hay un hijo de pastor, no sé cuántos hijos de pastor tengo. Aquí Ariel es hijo de pastor. Y a Ariel le ha tocado enfrentar como hijo de pastor la presión del entorno de que por ser hijo de pastor, él es hijo de la presidenta nacional de damas, él es hijo del vicesuperintendente nacional de la Asamblea de Dios. Todos esperan que Ariel sea un muchacho perfecto. Ese muchacho no se le tiene que quebrar ni una taza, ni un plato, ni caérsele nada, ni un grano de sal. Perfecto. Pero él tiene que tomar decisiones. Tiene instrucción bíblica, tiene un entorno espiritual, pero al final Esdras tiene que tomar sus propias decisiones, porque el que haya nacido en un hogar cristiano, es más, no lo hace a él cristiano. Él debe decidir, él debe tomar acciones y decisiones para su propia salvación. El deber como padre es instruirlo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay creyentes que no creen. Mi bebé está pasando por su crisis de existencialidad. Tengo una chica de 19 años que ella todavía no sabe ni en qué cree ni quién es ella. Está bien secular su pensamiento. Es una niña muy moral, pero que ella no entiende por qué tenemos que nosotros arrepentirnos, por qué necesitamos aceptar a Cristo. Ella no es mala chica, ella no comete errores, etcétera, etcétera. Pero está el concepto moral humano que nosotros lo vamos a enfrentar. Usted lo va a enfrentar con un montón de gente y le va a decir, como a mí me decían,
No, que ella, mi hermana sí tiene que ir a la iglesia, tiene que aceptar a Cristo porque es bien bailadora. Yo me porto bien, decía mi hermano mayor. Y entonces que yo era la oveja de la familia, entonces yo se ocupaba de Cristo. Pero delante de Dios la justicia del hombre, recuerde que es suciedad. Entonces, todo ser humano, usted va a enfrentar y va a enseñar, va a evangelizar a gente no cristiana que le va a decir, mire, yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias. O yo creo en Dios, no, sí, yo creo en Dios, pero dice la palabra que el diablo cree y tiembla. Entonces va a haber un momento donde la persona a la que usted le enseña la palabra va a decidir creer o no creer. Obviamente va a tener mucho que ver con la experiencia previa que el oyente tenga hacia la Biblia o hacia la iglesia o hacia un predicador. ¿Por qué? Porque de alguna manera, repito, el entorno nuestro, el entorno social, las experiencias interpersonales van a afectar las cosas que queremos creer y que no queremos creer. Y Dios nunca va a obligarnos a aceptar sus verdades. Nos va a advertir de las consecuencias de no hacerlo. Nos va a advertir de las consecuencias de vivir en desobediencia. Pero usted tiene que entender que el oyente muchas veces no va a creer la palabra porque decidió no creer. ¿Y a quién puede obligar usted? No se frustre si cuando hace el llamado al altar a que acepten a Cristo, nadie pasa. O solo pasa uno de una multitud de gente. Porque la mayoría de nosotros, siempre, por decir, todos los seres humanos, tenemos el derecho a decidir. Tenemos el libre albedrío activado. La posibilidad de la persuasión, que nos decía, los mensajeros no pueden controlar todos los factores que producen un cambio, un efecto en la vida de las personas que nos oyen. Sin embargo, cuando Dios envía a un mensajero a dar un mensaje, generalmente va a proveerle a usted la oportunidad de poder persuadir al oyente. Esa es una gracia divina que va a venir sobre usted. Seguir los principios básicos de la persuasión efectiva hace posible la transformación. Hermana, no es porque usted hable bonito, no es porque yo hable bonito, es la pura gracia de Dios. Cuando hablamos de la palabra, es por pura gracia de Dios, no porque yo hable muy bonito. Yo he visto pastores tan sencillos, he escuchado pastores tan sencillos para hablar, pero con una unción, un poder en sus palabras, que la gente no puede resistir esa predicación y allá pasan llorando a aceptar a Cristo. Y he escuchado a la inversa, hombres muy técnicos, predicadores muy técnicos, que tienen muchas palabras, mucha verborrea, que a uno lo dejan en la luna, que nadie le pasa porque no le entendieron. Habló tan florido, habló tan decorado que nadie le entendió. Yo espero no ser de ese tipo delante de ustedes. Yo espero que todos me entiendan lo que les estoy queriendo enseñar. Persuadir no significa usar abundancia de palabras o palabras muy elevadas. Persuadir significa tener esa gracia dentro de usted que le hace que la persona que está delante de usted le preste atención a lo que usted está diciendo y le dé la importancia que merece. Los factores comunes que ejercen influencia sobre la mayoría de esos encuentros persuasivos. ¿Cuántos pastores tengo aquí? Maestros de escuela dominical, maestros o líderes de grupos de crecimiento. Cada vez que usted se para enfrente de un grupo, esto tiene que estar con usted. ¿Qué tiene que hacer? Estos son factores comunes que a usted y a mí nos van a perseguir de aquí de toda la vida cuando estemos enfrente de un grupo. Lo primero que tenemos que hacer es entender a la audiencia. ¿Quiénes están delante de usted? ¿Son jóvenes, son adolescentes, son adultos, son personas preparadas, son personas que de repente no han pasado escuela? ¿Quiénes son ellos? Conózcalos, conéctese con ellos. El otro factor es la evidencia que respalda la afirmación, ¿verdad? Y que produce persuasión. Aquí, la persuasión es un proceso de comunicación que está fuertemente sopesado por la evidencia que respalda las aseveraciones del mensajero. ¿A qué me refiero con ese montón de palabras confusas?
Me refiero a que esa manera de dar yo un mensaje, de las técnicas, de las cosas que yo utilizo para mandar aquel mensaje, tiene que ir respaldado, ¿verdad? Por mi carácter como maestra, como profesor, como líder, como pastor, como esa persona que va a comunicar un mensaje divino a un grupo. Aún mi carácter tiene que ver para que sea respaldado y aceptado ese mensaje por mis alumnos. Pero el efecto de los argumentos depende también, escuche bien, de su aceptación dentro de la cosmovisión. ¿Quién tiene abierto el micrófono? ¿Alguien tiene abierto el micrófono y se escucha el ruido del entorno? Y ni me escuchan, ¿verdad? Ok. Entonces, ese efecto de esos argumentos depende también de su aceptación dentro de esa cosmovisión. No hay ¿Qué nada. es la cosmovisión? ¿Quién tiene abierto? Gloria tiene abierto Gloria, el micrófono, hermanita. Gloria, es verdad. Alguien que le pegue un telefonazo por ahí. Ya lo muteó. Que le oímos el cacerolazo. Le oímos el cacerolazo ahí. Y más vale que no insultó al esposo, ni al hijo. Si no vemos testigos aquí oculares. Ok. Entonces, hermanos, tenemos que hablar dentro de la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Ustedes ya empezaron o ya vieron misiones. Ya lo vieron, ¿verdad? Ya comenzaron a ver misiones. Ay, hermanos, cuando me hablaron de esa palabra cosmovisión, dije yo nunca lo voy a aprender. Jamás voy a aprender esa palabra. Es que cuando a mí me hablan de cosmos, yo me imagino el universo. Pero luego, cuando comenzamos a analizar, es cierto, hay un refrán en el mundo secular que dice, cada cabeza es un mundo. Dígame si no es real. Cada cabeza es un mundo. Usted tiene una forma de ver la vida. Usted tiene una forma de ver un problema. Usted tiene una forma de ver su entorno, de asimilar su entorno. Usted tiene una forma de aprender. Tengo alumnos que con solo lo que estoy hablando va a ir grabando todo porque tiene una inteligencia espacial increíble o lingüística. Hay algunos que van a ser buenos para escribir y así sucesivamente. Lo otro es el contexto social, de dónde usted viene o el oyente está. Vamos a ver, hermana Ana, léame esta diapositiva. Amén. Algunos factores comunes ejercen influencia sobre la mayoría de los encuentros persuasivos. El espíritu produce cambio. Dice, los profetas sabían que la comunicación efectiva en última instancia dependía de la obra del Espíritu de Dios en el corazón del que hablaba y del oyente. Ezequiel se dio cuenta de que el Espíritu de Dios transformaría vidas en el futuro. Dios dijo, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ezequiel 11, 19, 20. Y agregó que también quitaría de ellos su terco corazón de piedra. Después de años de desobediencia, el Espíritu haría que anduvieran en sus estatutos. Ezequiel 36, 27. Excelente. Entonces nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestro entorno. El Espíritu Santo, decía el Señor Jesús, convence de pecado, justicia y juicio. No es usted, no soy yo, es el Espíritu que convence de pecado. O sea, siempre va a trabajar el Espíritu Santo. Tenemos que mandar por delante el Espíritu Santo. Como maestros, como líderes, como pastores. Delante de cada predicación y enseñanza tiene que ir el Espíritu Santo. Ok, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver, hermano Nectalí, ayúdenos. Ahora sí. Vaya, Dios mío. Permítame que aquí me apareció, ahora sí, consecuencias teológicas y sociales. La tarea hermenéutica de interpretar a los profetas suponen no solo el análisis de su teología, sino también de la interacción social
con sus oyentes mediante la comunicación. Sus mensajes no eran disertaciones abstractas, sin vida, sobre asuntos hipotéticos. Les estaban hablando a personas reales acerca de lo que debían hacer, cómo debían pensar y por qué debían transformar su vida. Al ser testigos de estos métodos de comunicación, los mensajeros de hoy pueden aprender a persuadir a las personas de nuestra cultura. Sí, aquí también ya, hermano. ¿Había hermenéutica en los años de los profetas, hermanos? No. La exégesis y la eisegesis salieron después. Pero tenemos que ver entonces el mensaje del profeta en base a su contexto. Ok, seguimos. Las dimensiones sociales y la transformación. Vamos a ver de los que casi no me leen. La hermana Karen Vargas ya vino, ya la tengo, hermana Karen. No la tenía, pero ya está. Ayúdenos, hermana Karen. No se le escucha, Karen. Aquí se me escucha. Ahí sí. Ok. Cuando los profetas trataron de persuadir al pueblo de Judá de que rechazara sus malos caminos y se volviera a Dios, también experimentaron algunos de los problemas. Sus audiencias tenían una manera diferente de mirar la realidad. El contexto cultural daba aprobación social a patrones de conductas de los profetas que los profetas rechazaban. Los profetas describieron estos cambios como arrepentimiento, rechazo de viejas costumbres y de la creación de un corazón nuevo, según Jeremías 3:13, Ezequiel 11:19. Dios quería operar estas transformaciones espirituales, pero se querían cambios de relaciones humanas con algunas veces frustraban la obra de Dios. Ok. Aplíqueme a usted, a su nivel de comprensión, ¿qué entiende usted por la palabra persuadir? Actualícemelo. Al día de hoy, ¿qué significa para usted persuadir? Persuadir es convencer, intentar explicar, intentar tener poder, como dice, convencer a las personas de un cambio de actitud. Según lo que leemos, ¿verdad? Sí. Bien. Ok. Vamos a ver, hermano Charlie Jackson. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra persuadir? Influir con otras personas. Ajá. Breve, conciso y macizo. Hermano David, ¿qué entiende por persuadir? Habilite su micrófono. Dios le bendiga, amén. Sí, Bueno, sí. para mí persuadir, puede tener un significado bien profundo. Es decir, tocar nuestras emociones, nuestro corazón y reflexionar de lo que alguien está haciendo. O sea, yo puedo persuadir a alguien que está en lo incorrecto, atacando sus emociones o tocando sus emociones para que cambie esa forma de pensar. Es como cuando Pablo persuadió a... ya se me escapó quién fue, pero persuadió ahí al rey Agripa. Agripa, y él casi me persuadió a ser cristiano porque le contó una historia que cómo había pasado, había sufrido, entonces casi lo persuadió a ser cristiano. Entonces son palabras que pueden tocar nuestros sentimientos, nuestras emociones para cambiar nuestras actitudes. Bien. En la actualidad tenemos diversas culturas, aún dentro de nuestras iglesias. Por ejemplo, tenemos un contexto cultural dentro de las iglesias, en algunas es rotundamente, ¿verdad? Se desaprueba que la mujer use pantalones, que use aritos, y ya me voy a meter a problemas acá, ¿verdad? Contextos culturales. Y muchos de ellos son por malas o por erróneas interpretaciones de la palabra.
Ahora voy a ir a un contexto cultural que era bien fuertemente atacado, ¿verdad? Porque desde el pasado, en el tiempo ya de Sodoma y Gomorra, ya había homosexualidad, ya había travestismo. O sea, las mujeres vistiendo ropajes o prendas muy masculinas y varones que también ya estaban usando cosas femeninas. Desde ahí, hermanos, no es nuevo. Desde ahí ya venía esos hábitos, esas aberraciones a causa del pecado que se introdujo en la humanidad. Desde ahí para acá, lo que pasa es que ahora se ha hecho más descarado. Ahora, hay contextos culturales donde, por ejemplo, aún vaya aquí nomás en Honduras tenemos nuestras etnias. Vamos a hablar de los Pech. Estas culturas tienen sus costumbres de, por ejemplo, lo que es la promiscuidad. Hay que casarse, eso no, eso al cacique, la líder indígena le gusta esta indita y véngase para acá. Que le gustó la hermana de ella, véngase para acá. Y hacen su pequeño harén. Vaya, métase a esa cultura, cuando esa es su cultura. Para ellos no es malo si ella la quiere. Y ella se acostumbra, la mujer también se adapta a ese sistema. Usted la lleva al evangelio y le dice, solo es una mujer, dice la palabra. Usted escoja una de ellas que sea su Eva. Una mujer para usted. Entonces, no haya que hacer él, porque no, pero es que nosotros así eso lo hemos hecho por generaciones. Es parte de su cultura. Entrar a esa cultura y querer cambiar eso no es de 5 minutos. Es un proceso al que usted tiene que meter a ese grupo de personas, porque son contextos culturales que tienen siglos de vivirlo, de ponerlo en práctica. Hablando de la adoración a otros dioses, ya de tantos años habían sucedido, tantos años habían pasado acá en este contexto cultural de los profetas menores, donde ya el pueblo de Israel ya se había invadido de la idolatría hacia otros dioses. Y era normal para ellos. Ya existían los rituales donde existían actos sexuales de, por ejemplo, la diosa Astarte. Baal también era parte de sus rituales en las relaciones sexuales. Templos donde habían las sacerdotisas eran prostitutas del dicho Dios. Y eran costumbres culturales, pero ellos no era malo. Venir ahora estos profetas a predicarles un mensaje al pueblo de Israel que ya había sido instruido años, siglos atrás, que se le dieron las tablas con los 10 mandamientos, que Dios les dejó directrices de cuando entraran a la tierra prometida, que no hicieran alianza con otras naciones, que no se casaran con otras naciones, que no se entremezclaran con otras naciones, que no adoraran otros dioses. E Israel hizo todo lo que Dios le había prohibido. Y esa era parte ahora de su cultura. Nosotros criticamos a Israel. Dígame si nosotros no hemos agarrado muchas cosas de otras culturas que están fuera del contexto bíblico. Lo hemos visto fuera del contexto bíblico o que nosotros hemos considerado como cristianos. Muchas personas que no consideran mala la fornicación. Dice, pero si yo la amo a ella, hermana. Pastora, yo amo a mi novia y cómo Dios va a estar en contra del amor si Dios es amor. Y usan versículos de la Biblia y están en fornicación. La palabra también habla de fornicación. Entonces hemos ido acomodando aún la iglesia moderna en este tiempo. Nos hemos ido acomodando y convirtiendo nosotros al mundo. Y hemos roto esa palabra que dice conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Donde jóvenes andan en antros emborrachándose. No, dice sí, una copita. Con tal yo no me emborrache, no hay problema. Y dice emborracha. No, que es para compartir. Si el vino Jesús tomó vino, ¿por qué va a ser malo? Dice que allá en el cielo vamos a tomar el fruto de la vida. Pero venimos de una cultura de beodos, de borrachos. Y traemos esas ataduras, muchos.
de nuestras familias. Entonces son asuntos que si nosotros le abrimos una puerta, el diablo va a entrar y destruir. Pero son asuntos de nuestra cultura que se convierten en pecados y ciclos de pecado que el diablo utiliza para derribar a los creyentes. Estaban viviendo justo estas situaciones los profetas menores. No solamente ellos, la iglesia en la actualidad. Usted va a aplicarle el mensaje de un profeta menor. Mire la actualidad y aplique lo que él estaba enfrentando. Ok, vamos. Continuemos, Arjani, con la siguiente diapositiva. Para comprender el lado humano del proceso de transformación es necesario mirar el contexto social de los mensajeros proféticos y de sus audiencias, a los efectos de trazar el dinámico proceso de cambio. Conocer los roles que las personas desempeñan y entender la estratificación social mostrará cómo la transformación irrumpe normas culturales previamente establecidas y relaciones sociales existentes. ¿A qué me refiero con estratificación? ¿Habrían pobres en ese tiempo en Israel? ¿Usted cree que habían pobres? Habían viudas, habían huérfanos, sí habían pobres, siempre. Entonces, cuando hablamos de estratificación, nos estamos refiriendo, hermanos, tenemos pobres en la actualidad, tenemos gente rica, tenemos corruptos, tenemos gente honesta, sí tenemos de todo. Tenemos de todo. Ok. Mire, estamos hablando del contexto histórico y social de los profetas menores. No, ¿somos diferentes nosotros en la actualidad? ¿Nos diferenciamos en algo de ellos? Estamos en las mismas condiciones. Miramos los roles que desempeñaban la gente en esos diferentes estratos de la sociedad de los profetas menores. Y cómo la transformación, ¿verdad? En este caso, interrumpe normas culturales que previamente se han establecido y relaciones sociales existentes. El Señor Jesús dijo, no he venido a poner paz, he venido a poner división entre el padre y el hijo, la suegra y la nuera, a causa de él. Dígame si muchos de nosotros no fuimos rechazados hasta por nuestra propia familia cuando nos convertimos a Cristo. Claro que sí. ¿Sigue sucediendo? Sí. En muchos países donde tenemos misioneros, están ellos haciendo el trabajo misionero camuflajeados, porque si descubren que son misioneros los van a matar. Porque no es aceptado el evangelio. Es odiado el evangelio. Todo lo que trastoque una estructura, una forma de pensamiento, de religión, y que vaya en contra de lo establecido por muchos años en esos pueblos, va a ser rechazado si el mensaje de la palabra de Dios trae algo contrario. A la vez, en nuestra sociedad, usted va a ir mucha gente que rechace el evangelio porque va en contra de sus propias normas establecidas. Wow, desde hace mucho tiempo. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver, hermano, ¿quién me ayuda? Hermano Johnny, ¿está por ahí? Ayúdenos con esta diapositiva. Hoy sí lo escuchamos, hermano Johnny. Sí. Fuerte y claro. La preocupación creciente por el contexto social. La mayoría de los estudios antiguos sobre los profetas contenían comentarios sobre el contexto histórico de profetas individuales y algunas anotación ocasional sobre las malas sociales que los profetas condenaban. Amos 2:6-8 y Miqueas 7:1-6. Pocos incluían un análisis de cómo la ubicación social del profeta afectaba un mensaje particular o qué rol social desempeñaba un profeta en la sociedad israelita. La organización de la sociedad israelita, la naturaleza de la interacción social y las consecuencias sociales de los llamamientos proféticos a la transformación no se trataban. Ok. Se habla de males sociales, ¿verdad? Ahí abren Amós 2:6-8. Me gustaría que me buscaran esa cita bíblica, Amós capítulo 2, versículos 6-8.
Ahí nos habla de males sociales que estaba condenando a Amós, específicamente a Amós. Pero no hay un análisis de lo que tuvo que enfrentar el profeta para pararse y dar ese mensaje. Esa es otra historia. Vamos a ver quién me tiene la cita bíblica de Amós. Capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a ver. Amén. Amén, hermana. Ok, ayúdenos, hermana. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Ok. ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuáles son los pecados entonces, hermano? ¿Los ha escuchado en algún momento usted? ¿Eso solo se daba en aquellos tiempos? ¿Escuchó bien el mensaje? ¿Se daba solo en aquellos años? ¿O lo estaremos viviendo en la actualidad? ¿Vio esos pecados de que estaba acusando a Amós? Todavía se viven. Ahora, párese usted en una esquina y hable en contra de eso. ¿Logrará usted tocar toda una sociedad? Usted va a agarrar una fracción de la sociedad. Recuerde, ahora hay muchos predicadores, tenemos muchos medios para proclamar, pero quiero que se ponga, al principio de la clase yo les dije, quiero que vayamos poniéndonos en los zapatos, en las sandalias de los profetas, que no les era fácil. Ellos no eran aceptados, no estaban hablando de paz y prosperidad, de bendecido, prosperado y en victoria, no era el mensaje que estaban dando. Era un mensaje de juicio contra el pecado que estaban cometiendo dentro del mismo pueblo y que iba en contra de lo que Dios había enseñado. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver, Pamela, ayúdenos. El estudio antropológico comparativo sobre la naturaleza de la actividad profética, la ubicación social y la función social de los profetas hace varios avances importantes. Haciendo uso de material comparativo, el erudito sociólogo Wilson examina la conducta característica de la posesión espiritual y los patrones de conducta estereotipados. Enfatiza el papel que juega un grupo de apoyo en reconocer a un intermediario. Adopta la distinción antropológica entre los intermediarios centrales y periféricos. Ok. A todo este montón de palabras técnicas que usted escuchó, ¿verdad? En esta diapositiva. El estudio antropológico se refiere al estudio de cómo surgieron las civilizaciones. Nuestra historia, hermanos, como seres humanos. Hasta buscando el eslabón perdido, que todavía no lo han hallado, ¿verdad? A eso se refiere la antropología. Usted es maestro y este nivel que usted se va, usted no solamente tiene que agarrar los libros de teología, usted tiene que aprender a agarrarse los libros de Josefo, del historiador Josefo. Disfrútelos. Hay libros hermosos de historia de la iglesia primitiva, cómo sufrieron los primeros mártires, como por ejemplo el mártir de las catacumbas. Hermosos escritos que nos marcan el sufrimiento de los primeros cristianos. Entonces, cuando hablamos de antropología, nos vamos a referir en esa búsqueda, desde el principio de la historia del ser humano hasta nuestros días, la búsqueda del ser, de adorar al ser superior, de conectarnos con el ser superior, de buscar esa verdad. Aún por eso se crearon tantos dioses y tantas teorías sobre los dioses, politeísmo, el deísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, en este punto del material, debemos entender que cuando yo agarro la palabra de Dios, también tengo que estar conectado con mi historia como ser humano. ¿Por qué dicen que los cristianos somos tontos? Porque todo lo queremos repetir solamente, ay, mire, dice este versículo en la Biblia. Explíquelo, explíquelo.
Mientras a mí me tocaba estar estudiando en IER, estaba sacando bachillerato, nos dejaron que defendiéramos nuestra postura acerca creacionismo o evolución. ¿Y sabe qué? Me senté para comenzar a explicar el por qué yo creo y acepto el creacionismo. Lo interesante, por lo menos de mi persona, y se lo voy a decir aquí como un testimonio, yo fui una niña que me crié, crecí en escuela dominical, pero en mi adolescencia me hice atea. Me hice atea. Y en ese vaivén de querer meterme y querer saber el principio del todo, me comencé a indagar. A mí me ha gustado estudiar no solamente asuntos, en ese entonces me metí al asunto secular, por ejemplo, las teorías de Darwin, el comunismo, etcétera, etcétera. Todo eso me llevó luego a convertirme en una niña atea, a una muchacha atea. Personalmente, tuve debates con maestros y compañeros en el colegio que eran católicos y les derribé sus argumentos para defender la Trinidad. Yo era una atea. No hallaron cómo defenderlo. ¿Por qué? Porque no estudiaban, no leían, no escudriñaban. Ahora vengo yo, yo trabajaba, ya era pastora y me toca hacer ese estudio y estábamos viendo antropología. Y que de pronto yo tengo que defender mi postura de por qué yo como cristiana defiendo el creacionismo. Óigame, escribí 15 páginas al respecto. Fue el estudio más largo que he hecho en mi vida. Y lo tomé no solamente de trasfondo bíblico, me metí a la geología, me metí a la biología y así fui explicando. Y sabe usted que es hermoso ver cómo la misma creación muestra un Dios ordenado, aún hasta cómo creó, cómo hizo el orden de la creación. Todo lleva una conexión perfecta. La palabra clave y la frase clave que el maestro que revisó mi estudio era el esposo de mi animadora. Él, tirando ateo, dice: pásame el estudio de la pastora. Quiero ver qué piensan los pastores al respecto, cómo defienden la teoría del creacionismo. Y agarró mi material y se sentó con una gran taza de café y la cafetera. Ese hombre, un profesional universitario, entró a la clase con mi material en la mano y dijo: primera vez en mi vida que leo un material que me dejó satisfecho con su explicación de por qué los cristianos defienden el creacionismo. Felicito a su compañera porque de veras se dedicó, indagó, investigó para hacer este recurso. Y yo no sabía de quién hablaba y me pasó al frente. La maestra, mi animadora, era la esposa de él. Y me contó la experiencia de cómo se había sentado él y me dice, y solo se sonreía. Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Mire, Rudy, me dice, me daba risa ver a mi esposo, cómo revisaba cada hoja. Hoy me voy a esta alumna tuya, a ti sabe, ella a ti sabe en lo que está, ella sí sabe en lo que cree. ¿Por qué lo reto a usted? A que entienda esto y que tome a los profetas menores muy en serio, que tome cada palabra muy en serio, que se meta cuando va a hacer un estudio y lo haga en serio, para que usted cuando le toque sentarse a defender, no a pelear, a defender su fe, usted lo haga con fundamento, que usted pueda aplicar las verdades de la palabra a este contexto social nuestro hoy, que ese mensaje de allá lo traiga para acá. Por eso usted tiene que prestarle atención a lo que pasó en esa sociedad del pasado y lo vamos a aplicar ahora. Vamos a ver. Mana Carla. Pastora Siguiente Rudy, diapositiva. Dígame, hermano. con eso que está comentando, puedo hacer una pregunta respecto al caso. ¿Por qué hoy en día en las congregaciones, se está hablando de la importancia de los profetas menores, pero porque hoy en día sea un fenómeno en las congregaciones nuestras
que son muy escasos los mensajes de ellos, de los profetas menores. Quien más se habla de Jonás, creo, y por ahí de Joel, el día de Pentecostés, y para de contar. ¿Por qué será? Quizás por lo mismo, hermano, porque de repente no le hemos dado la importancia al mensaje de cada uno de ellos, porque lo hemos visto así, tan superficial. De ahí el reto que por eso les dije en el principio que yo tengo con ustedes. Por lo menos, hermano, cada que yo dedico mi tiempo a un grupo, al Instituto Bíblico, el alumno va a llevar algo profundo en ellos. Y es ese anhelo y ese deseo de querer seguir aprendiendo más de lo que le di. Pastora. Más de lo que le di. Sí, dígame, hermano. Lo que sucede es que la mayoría, hoy está de moda los mensajes temáticos. Sí. E incluso la enseñanza a mí se está dando de forma temática y no expositiva. Exacto. Entonces, la parte expositiva tiene que meterle de 5 a 7 horas, mientras que la temática se le da un tutti frutti y todo el mundo muy bien, gracias. Porque es más práctico. Entonces, a raíz de eso, cuando uno va a predicar o enseñar, en este caso, los profetas menores, no lo puede hacer de forma temática porque son como umbrales de la verdad de Dios o del momento, del entorno. Entonces son umbrales A, B y llegar hasta la Z. Y si no sabe, como bien lo decía usted, ¿verdad? Si pierde el entorno, si pierde la parte lingüística e histórica, entonces se queda en la luna, mejor predica un temático que le sale más fácil. Empieza hablando de las cartas paulinas y termina con Génesis. Ajá. Y sumémosle a eso, hermano, el hecho de que la mayoría de los mensajes que vamos a ver más adelante, contenidos en los profetas menores, son de sentencias, son de llamados de atención bien fuertes. A quien, hermano, ahora nadie quiere que le llamen. Ni a los niños, pues, nos dejan castigar ahora. Ahora ya no hay disciplina. Ahora los niños son tan mal educados y tan mal criados. ¿Cómo me criaron a mí? A vara, chancleta y faja. Y soy una generación educada. Miren los niños ahora hasta enfrente y le cachetean a la mamá y cachetean a la abuela porque nos quitaron el derecho a disciplina. Y si hablamos de la predicación, hable del pecado y se le va a ir la congregación. Y los profetas menores marcan mucho el pecado. ¿Se acuerda ahorita lo que acabamos de leer? Lo sencillo. No tengo más que añadir ahí. Ok, vamos a ver. Arjani, ayúdenos con esta diapositiva. Nuevas comprensiones teológicas, aplicación a las externalizaciones a su entorno. Las personas pueden desarrollar una nueva comprensión de la realidad, pueden externalizar nuevas ideas o conductas que no están determinadas por su ambiente social. Así es que cuando los profetas transmitían la palabra de Dios, ellos no solamente llamaban al pueblo a volver a sus raíces teológicas, la tradición pasada, sino que también introducían nuevas ideas. Continúe. Dieron nuevo significado a las palabras como fornicaria, o sea, una nueva comprensión de rol, Jeremías 23, 9 al 40, Miqueas 3, 8, nuevas perspectivas sobre el significado de las promesas del pacto, Amós 3, 1 al 2, 9, 7, y nuevas interpretaciones de patrones de conducta institucionalizados, Amós 5, 21 al 24. O sea, las actualizó. Ok, vamos a ver la fuente divina de las externalizaciones, de externar ya el mensaje, no solamente como algo que se oyó, sino algo que va a hacerse, que va a provocar un cambio práctico y no solamente un conocimiento. Vamos a ver, hermana Pamela. Que todos no sabemos la Biblia, pero no nos gusta ponerla en práctica. Cualquier referencia a Dios como una fuerza real en la actividad humana es una piedra de tropiezo para los sociólogos, porque la mayoría de las metodologías sociales, incluso la sociología del conocimiento, excluye a Dios. En parte, esto se debe a que los sociólogos ven la religión como un sistema de creencias y prácticas humanamente construido. Esto se debe a que el origen divino de las creencias es siempre una cuestión de fe. Ok, o sea que a los sociólogos sí les cuesta creer que Dios puede cambiar a las personas.
Recuerden que hay muchas teorías, en los sociólogos miran el condicionamiento. Una persona es mala porque fue condicionada a ser mala. Nació buena, pero el entorno lo arruinó, lo descompuso. Y no, eso nadie lo puede cambiar. Pero eso en el concepto humano. Ven la religión solamente como rituales, solo como ideas, pero no como algo, no como este instrumento que Dios utiliza para poder llegar a nosotros y que nosotros lleguemos a ser transformados, comenzando con nosotros. Y si nosotros somos transformados, nosotros podemos cambiar y transformar nuestro entorno, pero comienza con cada uno. De ahí la importancia entonces de que veamos esa fusión, de conocer que es cierto que existe la sociedad, que se estudia la sociedad, que existimos como una estructura, que existen muchos factores en la sociedad que de repente son un stop para que la palabra de Dios llegue y transforme, o también puede ser un recurso que podamos utilizar para que la palabra de Dios se expanda. Entonces, externalizar ya lo que nosotros creemos, esa fe que no quede solo adentro, sino que vaya hacia la acción, era el deseo y el propósito de estos mensajeros, pero todo comenzaba con ellos. Todo tiene que comenzar con uno. Continuamos aquí. Vamos a ver. Karen, ayúdenos con esta diapositiva. Tenemos a Karen, ¿verdad, todavía? Sí, aquí estoy. Hola. Ok, ya me conectó. Cheque, hoy sí la escuchamos. Es que tengo que desconectarme para aquí para que me puedan escuchar. Los audífonos solo me sirven para escuchar. Un análisis del mundo de los profetas y de sus audiencias no puede ignorar sus creencias acerca de Dios. Esas creencias determinaban la comprensión que las personas tenían de su contexto. Dios les había dado la tierra. El desarrollo de tradiciones sociales, Dios había diseñado su tradición y de ahí el poder. Su comprensión del futuro, Dios lo determina. Sí. O sea, todos los mensajes, ese análisis de los profetas, obviamente que van hacia la fe, apelan a la fe, a la creencia de las personas que iban a escuchar. Entonces, esas personas ya tenían cierta comprensión, ya tenían cierto conocimiento anticipado acerca de Dios, de ese contexto acerca de la experiencia con Dios. Ellos sabían que Dios les había dado la tierra. El desarrollo de tradiciones sociales en ellos. Dios había desarrollado sus rituales para llevar ofrendas al tabernáculo, ahora ya tenían un templo. Dios les había dado leyes acerca de las relaciones familiares, relaciones interpersonales. Dios les había dado asuntos culturales, celebración de fiestas, que así eso hacen a una nación. Y su comprensión del futuro, lo que Dios quería para ellos, hacia dónde los llevaba, qué es lo que Dios quería con ellos, cuál era su proyecto para ellos. Ellos lo sabían. Desde el principio de ser creados como nación, Dios les fue mostrando el norte que debían seguir. No eran neófitos, no eran ignorantes de esas cosas. Ok, vamos a ver la necesidad de externacionalizar ese mensaje. Ok, vamos a ver, hermano Felipe, ayúdenos. La necesidad de externalizaciones. Las nuevas ideas de los profetas eran necesarias porque la situación histórica de la nación estaba en un cambio constante debido a eventos políticos. Los cambios climáticos causaban fluctuaciones anuales en la prosperidad económica de varios subgrupos y la condición de ser un estado deterioró la solidaridad tribal y familiar. En forma creciente, Israel recibió el impacto de influencias religiosas y culturales de Fenicia, Asiria y Babilonia, agregado a la rebelión endémica del pueblo en contra de la disciplina que se requería para servir a Dios. Ok. Me llama la atención aquí el punto de varios subgrupos. Mire, ya se hablaba también de cambios climáticos, hermano. En ese entonces, miren, habían sequías. Así que había hambrunas también a causa de la sequía. El deterioro social que vino por la desobediencia de los reyes y afectó a todo el pueblo.
Los subgrupos, o sea, ya hablamos de los grupos pequeños como la familia, como de repente esos clanes que formaban el pueblo de Israel y que tomaban sus decisiones como que fueran aislados, pero al final afectaba todo el entorno que eran como nación. Esa influencia cultural y religiosa que ellos sufrieron de Fenicia, Siria, Babilonia, fue cambiando, todo lo fue descontextualizando de su historia, del propósito divino y cosas que se pusieron de moda para ellos y lo asimilaron como parte de su vida y a la larga más bien les llevaron a caer en desobediencia y rebeldía contra Dios. Ok, vamos a ver esta diapositiva. Hermano David, ayúdenos con esta diapositiva. Amén. Cuando el profeta Oseas miró su contexto en Israel, vio que los sacerdotes estaban haciendo desviar al pueblo al descuidar su rol sacerdotal. Oseas 4, 4 a 10. Que los reyes dependían de otras naciones en reemplazo de Dios. Oseas 7, 8, 8 al 10. Y que el pueblo adoraba a los ídolos de Baal y practicaba la prostitución sagrada. Oseas 4, 11 al 15, 11, 2, 13, 1 al 2. Los mercaderes usaban pesas engañosas para oprimir al pueblo. Oseas 12, 7 al 8. Ese era lo que ella había adaptado a su nueva cultura Israel. Ya lo había puesto en práctica, ya no lo era en teoría. Estaba en su vida práctica. Continúeme con esta diapositiva, hermano. ¿Qué externacionalizó Oseas? Oseas proclamó que estas prácticas eran aceptadas porque el pueblo no conocía a Dios a través de la experiencia. Su percepción de las estipulaciones del pacto era incorrecta, ya que la gente no tenía ningún amor por Dios ni por la verdad, y ningún compromiso con su relación de pacto con Dios. Oseas 4:1. Este cambio en las creencias de Israel causó un cambio en su relación con Dios. Oseas no aceptó las legitimaciones que respaldaban al baalismo. Un estudio de los mensajes del profeta revela exteriorizaciones que desafiaban el status quo de ese tiempo y sugerían una nueva manera de mirar la vida. Estas nuevas ideas fueron legitimadas a través de una comunicación persuasiva, de modo que la audiencia pudiera internalizar el mensaje de Dios y cambiar sus vidas. Ok, ahí es que la audiencia pudiera internalizar el mensaje de Dios y cambiar su vida. Ok, ya estaban los problemas. Dios usa a Oseas para mandar un mensaje fuerte de cómo habían sido desleales con el Dios que lo llamó, lo cuidó, le proveyó, ¿verdad? Y lo abandonaron, o abandonaron sus prácticas sinceras, ¿verdad? En el templo, etcétera, etcétera. Entonces, Oseas recibe el mensaje y no se queda con él. Oseas lo lanza. Dios le da un mensaje a usted y no es para que se quede con él, es para que usted lo hable. Le da una enseñanza, le confronta a usted con algo. Primero es usted, pero luego usted tiene que transmitir ese mensaje a su entorno. Vamos a ir concluyendo. Edras, Ariel, ayúdame con esta diapositiva. Consecuencias teológicas y sociales. El cambio en la vida de las personas comienza con la comunicación persuasiva de la palabra de Dios por parte del mensajero, externalización. Si el mensajero moderno es una persona con credibilidad que puede persuadir a una audiencia mediante la lógica y legitimar el mensaje basándose en tradiciones aceptadas o en la experiencia anterior, algunas personas alterarán su cosmovisión e internalizarán el mensaje. Dado que las normas culturales y los patrones de conducta socialmente aceptados naturalmente se resisten al cambio, no siempre es fácil para los que oyen el mensaje, transformar sus viejos hábitos. Independientemente de la respuesta, el mensajero debe entregar el mensaje en su forma fiel y aún así reconocer que es Dios quien obra en forma soberana para producir resultados que glorificarán su nombre. Aunque nuestro lenguaje, nuestra cultura y nuestras audiencias sean diferentes de los profetas, el proceso de transformación es similar. Nos dirigimos a personas que están profundamente influidas por las costumbres sociales y por la comprensión cultural de la vida moderna. La visión de la realidad socialmente construida que tiene nuestra audiencia con frecuencia está reñida con la palabra de Dios y necesita transformación.
El proceso de cambio comienza cuando exteriorizamos una visión de la realidad frente a nuestros oyentes. Sí, Edras. Cuando la audiencia toma conciencia de los caminos de Dios, objetivización, el Espíritu de Dios puede comenzar a hablarle al corazón del oyente. Si las declaraciones de la Escritura son legitimadas y somos mensajeros creíbles, que comunicamos de forma persuasiva al identificarnos con las necesidades de nuestra audiencia, algunos van a internalizar el mensaje y establecerán una nueva relación con Dios. Amén. Esto transformará la cosmovisión de las personas y cambiará su conducta social. Rechazarán viejos patrones y errores culturales y establecerán nuevos hábitos y nuevas relaciones sociales. Y esto es lo mejor para ustedes. Les espero en la próxima clase. Ok, hermanos. Ese es todo el contexto de introducción para preparar el terreno, cómo abonar el terreno, porque vamos a sembrar algo en ustedes, que no solo va a quedar como un conocimiento vago solamente porque quiero cubrir, ganarme los créditos de esta materia. Que al final de culminar esta clase, esta materia para ustedes vean de diferente forma, como lo han visto a la fecha, a los profetas menores. Ahorita ya preparamos la tierra. Ustedes son la tierra. Vamos a sembrar la semilla. Ya el próximo sábado vamos a comenzar a entrar ya de lleno a lo que son los profetas menores, y cada vez que me agarre usted una tarea, el trabajo que me va a desarrollar, cada tarea que va a hacer, tienen ese manual en sus manos. Léanlo, repásenlo, para que cuando se quieran perder del camino, vuelvan a leer, porque es importante recordar todo esto para luego agarrar un profeta menor, introducirnos en ese mensaje y que captemos ese mensaje, primero aplicarlo a nuestra vida. Porque si no lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, no vamos a ser mensajeros creíbles. Nosotros tenemos que ser ejemplo primero. Que primero me predique a mí la palabra para que yo después la pueda predicar a otros, ¿verdad? Vamos a culminar, vamos a orar, vamos a cerrar con oración. Voy a pedirle al hermano Felipe que nos dirija en oración de cierre. Gracias, hermanos, por este tiempo. Yo sé que algunos vienen cansaditos, ¿verdad?, del trabajo y todo, pero gracias por haberse dispuesto, ¿verdad?, y conectarse. Nos vamos a ver el sábado y nos despedimos ya para que el Señor les regale un sueño reparador y descansado, y que mañana se levanten con nuevas fuerzas y que nos podamos ver el sábado en nuestra clase. Hermano Felipe nos despide en oración. Bien, cerremos nuestros ojos, hermano. Amante Padre Celestial que estás en gloria, queremos agradecerte una vez más, Señor, porque nos has permitido, Señor, Padre, llenar nuestro corazón, nuestro entendimiento de tu palabra, Padre. Sí, Padre. Gracias sí, te damos, Señor, porque has proveído, Dios amado, maestros en el instituto, Señor, con sabiduría, con entendimiento, aunque sabemos que hay muchos, Señor, pero esto no es para el que corre ni para el que vuela, sino para aquel del que tú tienes misericordia, Señor. Creemos, Padre Santo, de que tú estás en el asunto, enseñando tu palabra, preparando, Señor, obreros para la mies, ya que la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Pero agradecemos, Señor, porque has estado preparándonos, nos has tomado en cuenta, te has acordado de nosotros, Señor, inclinaste tus ojos hacia nosotros. No sé qué hicimos, Señor, creo que no hicimos nada, pero encontramos gracia delante de tus ojos para estar aquí, Señor, porque tú no eres un Dios de casualidades, tú eres un Dios perfecto, un arquitecto, Señor, que prepara el camino de cada quien para un cumplimiento, para un propósito, Padre, y creemos que nosotros estamos en él. Padre, te damos gracias por nuestra hermana Rudy, Señor, oramos para que tú le bendigas, le sigas guardando, Señor, y proveyendo, Señor amado, todo aquello, Señor, que aunque ella crea que no lo necesita, pero que está en tus planes, darlo, Señor, dalo conforme a tu voluntad, Señor. Asimismo a cada uno de mis compañeros de clase, Padre, bendícelos, guárdalos, suple cada necesidad, Señor, trae salud, trae paz, Señor, por sobre todo, Dios amado, trae paz en cada hogar, en cada vida, en cada persona, Señor.
y todo aquello que no viene del reino, Padre Santo, lo rechazamos en tu Oh, nombre, sí, Jesús, Señor. Sí, para tu Señor. gloria, Señor. Permítenos nuevamente, Señor, a fin de semana poder estar nuevamente en Señor. clase, Señor, Sí, Padre. para poder seguir Gracias, aprendiendo de Señor. tu palabra, Padre. Gracias Oh, te sí, damos. Señor. Gracias, Ayúdanos a Padre. descansar esta noche, Señor, a Oh, reponer sí, nuevas Señor. fuerzas como el búfalo, Sí, Padre, en el nombre Señor. de Sí, Cristo Señor. Jesús. Gracias, mi Muchas Señor. gracias te damos en el Sí, nombre de Señor. Jesús. Gracias, Padre. Amén, Gracias, amén Señor. y Amén. 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 Recordándoles de sus tareas, ¿verdad? Tienen fecha de entrega, así que solo les recuerdo para que trabajen esta semana. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches Dios y les que bendiga a descansen. todos. Aleluya. Amén. Buenas noches. Bendiciones, Amén. hermano. Bendiciones.